La luz prevalece aún en medio de la oscuridad. ¿Sí? Y bueno, pues buenos días, ¿cómo están? Creo que pues como cada mañana me da mucho gusto verlos. Sé que de repente todos tenemos situaciones, ¿no? que de repente pues nos sacan un poco, ¿no? de nuestra zona de confort, que nos saca a lo mejor de nuestra confianza, ¿no? Y a veces nos tambaleamos en medio de esa barca, en medio del océano. Pero esta mañana quiero animarte a que tú y yo aprendamos a descansar de verdad, porque aquel que sostiene el universo sostiene tu vida y mi vida. Y en eso tú y yo debemos aprender a descansar, porque así es este mundo. En este mundo vamos a tener aflicciones, así lo dice la palabra. En este mundo vamos a tener aflicción, pero sin importar las circunstancias, tú y yo podemos aprovechar esos momentos de dificultad para que nuestra fe de verdad sea fortalecida, para que en medio de esas tribulaciones, donde a veces es difícil confiar, tú y yo nos levantemos y decidamos tomarnos de la mano de aquel que sabemos que siempre está, que es Dios. Amén. Y bueno, vamos a empezar. Ya le voy a pedir a nuestro pastor Oscar Lizarra que pase. Gracias, Bueno, pues buenos días a todos. Tomen su lugar, por favor. Vamos a entregar este servicio al Señor. Les voy a pedir que inclinen sus rostros. Si tú estás en casa, cierra tus ojos y concéntrate únicamente en lo que debes concentrarte, que es en Jesucristo. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque nos has permitido nuevamente, Señor, en tu infinita misericordia, estar aquí el día de hoy, Señor. Gracias porque sabemos que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Sabemos que a pesar de las situaciones difíciles de nuestras vidas, tú siempre estás allí, Señor. Gracias por este tiempo, te lo entregamos, Señor, y te pedimos que la palabra que sea lanzada el día de hoy, Señor, sea una palabra de bendición, de gracia, de ánimo, Señor, para levantar el espíritu caído de tus hijos, Señor, para levantar ese ánimo que quizás está un poco debilitado, pero que en ti, Señor, y en tu palabra cobra nuevas fuerzas. Dice tu palabra que tú nos das alas de águila y fuerza de búfalo, Señor, para seguir adelante. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues a las personas que están aquí, bienvenidos, buenos días. Y a los que nos ven por medio de las redes, buenos días también. Sabemos que, como todos, hay momentos o tiempos más difíciles que otros, pero también sabemos que tenemos un Dios que está vivo, que es poderoso y que para Él, mientras tú y yo nos atribulamos y estamos azotándonos por los suelos, Él con solo decirlo, con solo abrir su boca, puede resolver todas nuestras situaciones. ¿En qué está nuestra confianza? Únicamente en Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer? Entregarle y dejar que Él haga. Cosa difícil, ¿verdad? Es difícil, yo lo sé, pero lo tenemos que hacer. Y para esto tenemos que aprender a hacerlo. Y de eso se va a tratar el tema de hoy, fíjense nada más. El tema de hoy se va a tratar acerca de la sabiduría y del discernimiento. Vamos a comenzar con Proverbios 16:16. Proverbios 16:16. ¿Todos sabemos quién escribió el libro de Proverbios? ¿Sí saben? Salomón, perfectamente. Muy bien. Salomón dice que cuando Dios le
Se le apareció en sueño y le dijo, pídeme lo que quieras, y él pidió sabiduría. Eso es lo que tenemos nosotros que pedir el día de hoy, sabiduría. Salmos 16:16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Para todos aquellos que en un momento dado estamos angustiados por cómo le vamos a hacer, de dónde vamos a sacar dinero para cumplir o hacer tal o cual cosa, ¿qué tanto más tenemos que trabajar para conseguir lo que queremos? El Señor nos dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Y por qué el Señor nos dirá esto? ¿Nos conocerá? Yo creo que sí, ¿verdad? Él nos hizo, Él sabe perfectamente dónde está nuestro problema. Y hay un versículo que dice también, raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿verdad? Porque dice también que por él muchas personas, muchos se pierden. Pero no vamos a hablar del dinero precisamente el día de hoy. Lo que nos interesa es hablar y conocer acerca de la sabiduría. ¿Cómo podemos adquirir esa sabiduría? Depende qué sabiduría quieras. Si quieres la del mundo, pues creo que ya tenemos bastante experiencia en eso. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, y ya sabemos cómo el mundo nos exige muchas veces hacer cosas que no necesariamente van conforme a la palabra de Dios. Pero esa es la sabiduría del mundo. Dice la palabra que es una sabiduría animal y diabólica. Así lo dice la palabra. Nosotros tenemos que buscar ¿qué? La sabiduría de lo alto, la que viene de lo alto, la que es perfecta, la que es pura. Esa es la que a nosotros, como hijos de Dios, nos interesa conocer y adquirir. La otra sabiduría, pues, dejémosla a un lado. Yo sé que es muy difícil porque desgraciadamente vivimos en un mundo que cada día nos exige más como individuos, como personas, pero cada vez nos exige más y nos da menos, y nos cansa más y nos martiriza más y nos angustia más. El precio que pagamos por adquirir la sabiduría del mundo es muy caro. Sin embargo, la sabiduría de Dios ahí está, a nuestro alcance, para que nosotros podamos acercarnos a ella. ¿Y dónde vamos a encontrar esta sabiduría, mi hermano? En el libro que es el manual del maestro, el manual del fabricante, el libro de instrucciones donde nos dice cómo somos, para qué fuimos hechos, qué quiere Dios de nosotros y cómo Dios nos da las respuestas a cada situación. El problema es que la mayoría de nosotros difícilmente abrimos este libro. Lo abrimos si acaso el domingo para buscar los versículos que el pastor menciona. Si por ahí alguno nos hizo, nos inquietó, en la semana les daremos quizás otra leída. Pero no tenemos muchas veces la costumbre de buscar todos los días en la palabra de Dios. Y esto es lo que en un momento dado nos dificulta a nosotros el caminar como debiéramos caminar en este mundo. Porque ciertamente problemas, angustias, tribulaciones, todos las tenemos todo el tiempo. A veces tú puedes pensar, pues es que el pastor se la pasa a todo dar, ¿no? Toda la semana ha de estar en su casa, en shorts, ahorita que hace calor, quizás leyendo la palabra, con su ventilador por un lado, un refresquito, con hielos, y él se la pasa a todo dar. El pastor no sabe lo que es andar acá en la calle trabajando. El pastor quizás no entiende lo que a mí me está pasando, ¿verdad? Pero quiero que sepas que nosotros somos como tú. O sea, el pastor no es diferente a ti en nada.
También tenemos angustias, también tenemos problemas, también tenemos dificultades, pero ¿sabes qué? Tratamos todo el tiempo de encontrar la respuesta en la palabra de Dios. Y esto tiene una razón tremenda. Vamos a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Como siempre les digo, yo sé que ya se la saben de memoria, que no necesitamos ni siquiera buscarla, pero vamos a buscarla para que no se nos quite la costumbre. Hebreos 4, 12. ¿Ya la tenemos? Amén. Ok, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nos ponemos a hablar de este versículo, con esto tenemos para hacer toda la prédica, en verdad, porque aquí nos está diciendo que la palabra de Dios, es decir, lo que está escrito en este libro, la palabra de Dios, dice que es viva y eficaz. ¿Qué significa viva y eficaz? Viva significa que a pesar de lo que diga el mundo, a pesar de lo que mucha gente piensa, de que la palabra ya es obsoleta, es antigua, ya no sirve, ya no funciona, ya no se adapta a los tiempos modernos, ya es muy diferente como pensaban antes a como pensamos hoy. A pesar de lo que la gente diga, la palabra de Dios es una palabra viva, es decir, tiene vida propia. Independientemente de que tú la veas, la leas o no la leas, la creas o no la creas, la palabra está viva. Es una palabra que jamás va a pasar y jamás va a dejar de ser real y jamás va a dejar de ser verdadera. Es una palabra viva, más viva que tú y que yo, porque es la palabra de Dios. Y si Dios es eterno, su palabra es eterna. Por eso es que nos da vida a nosotros, porque es una palabra viva. Y dice además que es eficaz. ¿Qué significa eficaz? Eficaz es algo que sirve perfectamente para lo que fue hecho. Que cuando tú la usas, siempre va a tener el resultado para el cual fue escrita. Siempre va a tener un resultado positivo y siempre va a darte la respuesta certera. Por eso dice que es eficaz. Nunca falla la palabra. Nunca falla. Desde ese momento, o si tú entiendes esto, vas a entender que el buscar la palabra de Dios representa para nosotros vida y solución a todas nuestras angustias, a todas nuestras preocupaciones y a todos los problemas que tengas día a día. Pero tiene otras características también. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. No sé si tú has visto físicamente o has tocado alguna vez una espada. Una espada, pues ya no se usan casi, pero antes era un arma de los ejércitos. Y una espada puede ser de un filo o de dos filos. La espada de un filo tú lanzas y corta en un sentido, pero la de dos filos corta de ida y de vuelta. Y son filos que no se quitan, o sea, son filos tan tremendos que no importa en qué sentido la muevas tú, siempre va a cortar, siempre va a abrir. Y entonces dice que penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios es tan efectiva, tan eficaz, tan viva,
tan cortante que cuando entra en tu corazón, parte tu alma y parte tu espíritu. Y tú dirás, pues qué sentido tiene que lo parta, ¿verdad? ¿Por qué me parte el corazón? ¿Por qué me parte el espíritu? ¿Por qué me parte el alma? ¿Por qué? Porque dice entonces que cuando hace esto, se va hasta las coyunturas y los tuétanos. Aunque parezca aquí que estamos hablando un poco así como que, pues, ¿qué es todo esto? O sea, tuétanos, coyunturas, alma, espíritu, la corta. ¿Qué sentido tiene todo esto? Bueno, pues cuando dice la palabra que entra hasta las coyunturas, significa que parte y entra hasta todo aquello que te mueve. Las coyunturas son las articulaciones en nuestro cuerpo. Todo aquello que en tu cuerpo te da movimiento, lo que te permite hacer las cosas, hasta ahí llega la espada. Las parte también. Pero no solamente eso, dice que los tuétanos. ¿Por qué nos habla de los tuétanos? Tú sabes que en los huesos, dentro de los huesos, hay un tejido que son lo que conocemos como tuétano. ¿Sí sabes qué sucede en los tuétanos? ¿Qué fabrica el cuerpo en los tuétanos? ¿Sí sabes? ¿Sí sabes? ¿Qué fabrica? La sangre. En los huesos se fabrica la sangre. Y la sangre, dice la palabra, que es vida. En la sangre está la vida. Entonces, ¿qué te está diciendo aquí lo que acabamos de leer? Que la palabra de Dios entra hasta el principio de la vida misma, hasta los tuétanos, allí donde se fabrica, allí donde se origina la vida, hasta ahí llega la palabra de Dios. Y tiene un sentido todo esto, porque dice entonces que cuando pasa todo esto, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y este es uno de los puntos que vamos a tratar. ¿Qué es discernir? ¿Qué entiendes por discernir? ¿No? ¿Alguien? ¿Tú en casa qué entiendes por discernir? El diccionario, ¿mande? Comprender, interpretar, bueno, más o menos, ok. En el diccionario dice que discernir es separar las cosas. Y si tú analizas las raíces de la palabra, hay un prefijo que es dis, que significa separar. Y la palabra cernir, que es como colar, como pasar por un sedazo, por una malla. No sé si alguna vez tu mamá, a mí sí te pusieron a cernir harina cuando iba a hacer un pastel. Ponías la harina y la movías y se iba pasando por el colador para hacerse finita, ¿verdad? Y si tenía grumos o tenía bolitas, se quedaban arriba, esas no pasaban a la masa. Eso es cernir. Entonces, la palabra discernir significa no solamente filtrar o colar, sino separar las partes, por decirlo así. ¿Y para qué vamos a separar las partes? Porque aquí la palabra discernir nos habla de que tenemos que pasar por un filtro y separar lo bueno de lo malo. Eso es discernir. Cuando tú disciernes, significa que tú recibes o tienes un pensamiento, lo filtras y lo separas. Esto sí me conviene, esto no me conviene. Eso es discernir. Y cuando hablamos de discernir la palabra, pues obviamente hablamos, como decían, de entender. ¿Por qué? Porque yo tengo que filtrarla y tengo que separar las cosas para poder entenderlas. Cuando Dios me habla de las cosas que debo hacer, de las que no debo hacer, de lo que es bueno y de lo que es malo. Cuando tú tienes esa capacidad de discernir, entonces podemos nosotros empezar a adquirir sabiduría. Porque la sabiduría no es otra cosa que hacer y vivir
haciendo las cosas correctamente, como deben ser. Una persona sabia es aquella que siempre tiene una respuesta certera para cualquier situación. No es el que aprendió de memoria toda una biblioteca, ni siquiera es el que se aprendió de memoria la Biblia. Eso no significa ser sabio. Ser sabio significa que lo que tú has leído lo puedes entender, lo puedes desmenuzar y lo puedes aplicar a tu vida diaria. Eso es vivir y actuar con sabiduría. Que todos los días de tu vida, cualquier decisión, cualquier situación, la filtras a través de la palabra y empiezas tú a entender qué cosas de tu vida diaria debes tomar y qué cosas debes hacer a un lado, porque no te van a servir para nada, aunque sean parte de tu vida diaria. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando tú y yo queremos hacer esto o pretendemos hacer esto? Empezamos a buscar de Dios, empezamos a aprender, empezamos a conocerle y empezamos a discernir. ¿Quién crees que es el primer interesado en que tú no actúes con inteligencia y con sabiduría? El enemigo, efectivamente. ¿Qué empieza a hacer el enemigo? A meter pensamientos en tu cabecita, en tu corazón. A meter pensamientos que no vienen de Dios, que ni siquiera vienen de ti. Él empieza a sembrar pensamientos y tú los tomas y los haces tuyos. Porque yo muchas veces, hablando con las personas, les hago este comentario y quiero hacértelo a ti el día de hoy. Cuando tú piensas, cuando estás teniendo un pensamiento o cuando estás hablando contigo mismo, que tienes un problema y empiezas a pensar en él y empiezas a maquinarlo y empiezas a tener pensamientos, ¿qué voz escuchas? Ponte a pensar qué voz escuchas. ¿Qué voz escuchas? ¿No? Escuchas tu voz. Piensa tú, háblate tú misma o tú mismo. ¿Qué voz estás escuchando? La tuya. Tú escuchas tu voz. Porque cuando yo estoy pensando, yo me estoy escuchando yo mismo. Mi pensamiento es mi voz. ¿Y por qué sucede esto? Porque de esa manera es como tú haces tuyos los pensamientos. Tú mismo te los crees. Tú mismo te los crees. Porque no escuchas una voz extraña, escuchas tu voz. Simplemente ponte a leer en voz baja y cuando estás leyendo estás escuchando tu voz. Porque así funciona nuestra mente. Entonces, ¿cómo nos va el enemigo a afectar? Metiéndonos pensamientos para que tú te los escuches y te los creas. Porque el Señor lo dijo en Juan 10:10, que el enemigo es un ladrón. ¿Y que viene a qué? A matar, a hurtar y a destruir. Ese es el propósito del enemigo. ¿Sí? Y por cuanto ese es su propósito, él siempre va a estar queriendo engañarte. ¿Para qué? Para hurtar, para robarte a todo aquello que tú estás obteniendo o aprendiendo al buscar de Dios, para quitarte todas aquellas promesas, robártelas, matarte, no físicamente, al enemigo no le importa tu cuerpo físico, al enemigo le importa tu alma, y si en el alma están los pensamientos, por eso es que mete pensamientos suyos a nuestra alma. Y destruye todo aquello que tú has ido poco a poco levantando en la palabra de Dios. Ese es el objetivo. Pero el Señor enseguida dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia.
Entonces, ¿dónde tienen que estar enfocados nuestros pensamientos? En la palabra. Y no importa qué pensamientos te mete el enemigo, discernir, es decir, este pensamiento lo desecho. Este no lo quiero. Este no me sirve. Este me estorba. Este me hace daño. Este no me deja vivir en paz. Los disciernes y los eliminas, los echas fuera de tu vida. Porque somos nosotros los que tenemos en un momento dado que decidir qué pensamientos y qué cosas quiero echar fuera. Si yo los atrapo, si yo los hago míos, ¿qué sucede? Me angustio, ¿sí? O me deprimo, o me frustro, o voy a ir caminando pensando 20,000 cosas menos en lo que debo de estar pensando. ¿Se dan cuenta? Dice en Primera de Juan 4:1, vamos a leer ese. Primera de Juan está enseguida de Hebreos, para que no batallen mucho a ver. No, a ver, ¿mentiras o cierto? Primera de Juan, más adelante de Hebreos, de donde estábamos. Primera de Juan 4:1. ¿Qué dice aquí? Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y más adelante dicen esto, conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El Espíritu Santo a través de Juan nos dice que nosotros debemos probar los espíritus. ¿Qué es probar los espíritus? Discernir. Discernir los espíritus. No todo pensamiento, no todo sentimiento, no todo espíritu proviene de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Discernirlo. Y ese es un don, hay un don que se llama discernimiento de espíritus. Es decir, yo puedo tener un pensamiento, puedo entender que algo está sucediendo, pero debo discernir si eso viene de Dios o no viene de Dios. ¿Y cómo voy a conseguir eso? No hay otra manera más que conociendo la personalidad y el carácter de Dios. Porque si no, voy a ser fácilmente engañado por esos pensamientos o esos espíritus. Y no me conviene. No me conviene, porque si yo me dejo llevar por eso, entonces voy a caer en las maquinaciones del enemigo que busca ¿qué? Robar, matar y destruir. Y nosotros no fuimos creados para eso. ¿Verdad que no? Porque Dios lo que nos da es dádiva. Dios no nos roba, Dios nos da. Dios no nos mata, Dios nos da vida eterna. Y Dios no nos destruye, sino al contrario, nos edifica. ¿Por qué? Por medio de su palabra. Amén. Y podemos hablar de muchos versículos que nos pueden enseñar acerca de todo esto. En Colosenses 2:8 dicen, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y falsas sutilezas. ¿Cuántas veces has escuchado que alguien te habla de una manera que parece muy convincente? Con filosofías que se las sacan de la manga o se las sacan de los ancestros o lo que tú quieras, dándote argumentos que en un momento dado, si tú no tienes la madurez y la capacidad necesaria, eres fácilmente engañado. Eres fácilmente seducido y llevado a lugares y a situaciones donde no te conviene estar. No te conviene. Pero ahí caemos precisamente por ignorancia, porque
aunque parezca reiterativo, no estamos acostumbrados a estar buscando todo el tiempo en la palabra de Dios. No sé si alguna vez les platiqué, pero yo cuando llegué a los pies del Señor, yo estaba con un hambre tremenda. Para mí todo lo que iba descubriendo en la Biblia, todo era nuevo. Nunca lo había leído, nunca había sabido de eso. Algunas cositas que por ahí de repente se te graban, pero realmente no conocía. Cuando yo empecé a leer, a mí me fascinó el libro. Y no sé si les he platicado, pero yo iba al trabajo y había dos maneras de llegar a mi trabajo. En un camión que llegaba en 15 o 20 minutos, o en otro cuya terminal estaba cerca de la casa, donde me podía subir, tomar asiento desde el principio, pero tardaba como hora y media en llegar. Y yo siempre escogí el de hora y media. ¿Por qué? Porque me sentaba yo en mi asiento, valga la redundancia, abría mi Biblia y más de una hora, hora y media iba yo leyendo mi Biblia, súper cómodo, súper a gusto. Todo mundo andaba corriendo por llegar en el de más rápido. Yo no, yo lo que quería era tiempo para poder leer. Y conforme vas aprendiendo y descubriendo, más quieres y necesitas saber. Entonces, ¿cuál es el remedio para poder aprender y para poder crecer y para tener discernimiento y tener inteligencia? Buscar todo el tiempo en la palabra de Dios. Si eres perezoso para levantarte, pon 10 alarmas y ponlas en diferentes puntos de la casa para que te tengas que levantar a apagarlas. Date tiempo. Yo estoy convencido, y bueno, no, yo creo que ustedes también, un día tiene 24 horas. El mío tiene 24, el de ustedes ¿cuántos tiene? 24, ¿verdad? Tiene las mismas 24 horas. ¿Por qué a ti sí te alcanza el tiempo y a mí no? Si los dos tenemos 24 horas. Porque la diferencia está en que si tú quieres hacer algo vas a tener que pagar un precio. Vas a tener que levantarte más temprano, vas a tener que dormir menos quizás, vas a tener que encontrar la manera de buscar el tiempo para poder entrar en la palabra de Dios. Porque si te pones realmente y sacas tus cuentas, no va a haber tiempo, todo está ocupado, todo el día está ocupado. Pero cuando tú dices, a esto le quito 10 minutos, acá le robo media hora, acá, abres un tiempo que no existía en tu vida para poder dedicarlo a buscar en la palabra de Dios. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros el conocimiento, no solamente, sino además el discernimiento de la palabra. Mientras más buscas, mientras más indagas y encuentras las respuestas en otras partes de la misma Biblia, tú vas adquiriendo ese discernimiento y ese conocimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues definitivamente aplicarnos. No hay de otra. Perdóname, hermano, pero Jesús vino a este mundo, tuvo una vida normal como cualquiera de nosotros, pero tuvo un periodo de tiempo que fueron 3 años y medio, que fue cuando comenzó y terminó su ministerio, y en esos 3 años y medio él tenía que hacer todo el trabajo que el Padre le había encomendado. ¿Estás de acuerdo? No tenía más tiempo que ese, porque Dios ya tenía trazado el principio y el final del ministerio de Jesús en la tierra. Yo no me imagino, porque aquí nunca habla de un Jesús perezoso, aquí siempre habla de un Jesús que anda de un lugar para otro. Hoy está en Jerusalén, mañana en Capernaum, después en Nazaret, en Galilea, y así se la pasaba todo el tiempo. Yo no he leído, por más que le he dado vueltas a la Biblia, yo no he leído un espacio donde diga Jesús se tomó unas vacaciones
y se fue a Cesarea Marítima para descansar y tomarse un coco helado. No, ¿verdad? No, yo ya lo busqué muchas veces y no lo encontré. Créemelo, no lo encontré. ¿Qué te dice esto? Que tenemos todos un tiempo específico para hacer las cosas y es mientras estamos vivos. Porque va a llegar un día en que nos toque partir, unos antes, otros después. Y ayer hablaba con mis padres hablábamos algo de esto, de que ¿por qué la gente se muere joven? Bueno, porque todos tenemos un tiempo. Ni tú ni yo sabemos cuándo nos toca partir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar ese tiempo que tenemos hoy, en este momento. No esperar al día de mañana para empezar a organizarme, no, es hoy. A partir de hoy lo voy a hacer. A partir de hoy me voy a proponer leer la Biblia. No sé tú, pero yo en ese tiempo, esta no es la Biblia, la primera Biblia que tuve, ni otra que me regalaron, porque esa me la robaron, en un auto me la robaron, pero cuando tú usas tu Biblia, se nota. Te invito, y no porque yo sea el más estudioso de la Biblia, te invito a que terminando el servicio te acerques y le des una ojeada a mi Biblia. Ya está reparada porque ya una vez se me hizo pedazos las hojas. Está toda marcada, están muchas hojas arrugadas, sucias, algunas dobladas, otras que ya se están desprendiendo nuevamente, otras rotas de aquí. Quiero que veas la tuya. Y si la tuya está hermosa como cuando la compraste, algo está mal en ti. Si está así impecable, algo está mal en ti. Porque un hijo de Dios busca a su Padre todos los días de su vida. ¿Estás de acuerdo? Entonces, la única manera de poder crecer, de poder aprender, de poder salir adelante aún en las situaciones más difíciles es buscando de la palabra de Dios. ¿Tú crees que tienes una vida difícil? Acércate conmigo y yo te platico mi vida y nos ponemos a llorar juntos si quieres. Todos hemos tenido y todos seguimos teniendo problemas. Tal vez tú pienses que tu problema es el más grande. Cuando escuches el mío, quizás pienses que el tuyo no es nada. Cuando yo escucho otras personas, me doy cuenta que mis problemas tampoco son nada. Nosotros acudimos cada mes, tenemos un día ya determinado, a llevar desayunos al Hospital Civil aquí en Guadalajara. Apoyamos a una asociación que es quien está a cargo de este servicio y cada mes, el día que nos toca, repartimos entre 400 y 500 desayunos, atendiendo a las personas como si fuera un restaurante de verdad, o sea, de paga, o sea, los invitamos, los llevamos, les servimos a muchos de ellos, les llevamos su comida cuando es necesario. Pero, ¿por qué te platico esto? Porque cuando yo me doy cuenta, y a veces te puedes acostumbrar un poco porque cuando tú estás yendo constantemente, no es que te insensibilices, pero pues ya sabes que allí hay gente que está sufriendo y que tiene problemas. Pero cuando alguien nuevo o cuando alguien que ha servido en la cocina, digamos, y nunca ha entrado a las habitaciones, a las camas, cuando lo llevas, bajan, es una torre, por eso te digo bajan de ahí totalmente impactados. Se dan cuenta que sus problemas no son nada comparado con lo que ves allí. Gente que tiene días, semanas o meses postrada en una cama de hospital. Gente que quizás los médicos ya les han dicho que no van a salir de allí con vida.
Esta semana encontré una persona que me decía, yo ya quisiera que los médicos me dijeran qué tengo. Ya me han visto todos los especialistas y nadie sabe qué tengo. Pero simplemente no me puedo aliviar. Ya me han dado medicamentos, toda la farmacia completa, y no me alivio. Yo quisiera saber qué tengo. Y cuando tú escuchas eso, dices tú, wow. Y yo me quejo porque mi carro se me descompuso. Que son fierros y los puedo arreglar con una cantidad de dinero. Poca o mucha, lo tenga o no lo tenga, lo pago y se arregla. Pero gente que ni siquiera sabe por qué está postrada ahí. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con todo esto? Que quizás tú pienses que tienes muchos problemas. Quizás tú pienses que la vida es injusta contigo. Quizás tú pienses que no hay solución a lo que te está pasando. Quizás tú pienses que Dios se está tardando en darte una respuesta. Quizás tú pienses que nadie pasa las cosas tan peores y tan malas como tú las pasas. Pero yo te quiero decir el día de hoy que si tú discernieras tu situación y pudieras entonces separar las cosas que te afectan y las que no te convienen, tu vida realmente comenzaría a cambiar. ¿Y cuál es el filtro? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el filtro para todas nuestras situaciones. Cuando tú resuelves o disciernes algo basado en la palabra, hay algo que entra en tu corazón que se llama paz y que te da la tranquilidad suficiente para no solamente hacer a un lado esa situación, sino la que venga a afrontarla, confiando en que tú conoces quién está contigo, en que tú entiendes y crees que el que está contigo es mayor que el que viene contra ti. Cuando tú entiendes que el que está contigo es más poderoso que cualquier ejército que venga contra ti. No quiero imaginar un ejército armado. Sabemos que nuestra lucha no es contra ejércitos, sino contra potestades, principados. Y esas potestades y principados que vienen contra ti a querer destruirte, con la simple presencia de Jesucristo, se van huyendo. Dice la palabra que por un camino vienen y por 7 van a salir huyendo. Pero para poder yo llegar a ese punto de paz y de tranquilidad y de confianza, necesito conocer quién me guarda, quién me cuida, a quién le pertenezco, quién me ama. Y voy a terminar con 1 de Tesalonicenses 5, 21. Y aquí, ¿dónde está? Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 5, 21. Dice en 1 de Tesalonicenses 5, 21, examinadlo todo y retener lo bueno. ¿Qué hace un hijo de Dios? No se deja llevar por una situación ni reacciona al impulso. Todo lo examina, todo lo analiza, todo lo mira a través de la palabra, todo lo discierne, para poder actuar con inteligencia y con sabiduría. Inteligencia es conocimiento y es certeza. O sea, con la inteligencia que nos da el Espíritu Santo, con esa inteligencia yo discierno y yo actúo en sabiduría. Nos ponemos de pie, por favor.
Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele la verdad. Que esto que hemos escuchado hoy no sea simplemente palabras que pasaron, sino que se queden en nuestros corazones y que en verdad, Señor, tu palabra penetre hasta nuestros tuétanos, hasta nuestras coyunturas, Señor, que nos parta el alma y el espíritu para poder entender cuáles son tus promesas para con nosotros, Señor. ¿Cuál es tu voluntad para con nosotros? ¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy en este mundo, Señor? Que no me conflictúen las situaciones de todos los días, Señor, que no me agobien, que no me maten mis ánimos y mi esperanza, Señor. Que todo lo que yo haga sea conforme a tu propósito, pero sobre todo, Señor, que todo lo que yo haga te glorifique a ti en todo momento, Señor. Yo te entrego mi ser, mis pensamientos. Háblame, Señor. Pon pensamientos de bien en mi corazón para que yo pueda, independientemente de las circunstancias, Señor, vivir en paz. Porque la paz que tú traes a nuestras vidas es una paz que el mundo jamás nos podrá ofrecer, Señor. Toma mi mente, toma mi corazón, toma mi vida, toma todo mi ser, Señor, y permíteme ser para ti, y permíteme, Señor, que tú estés en mí. Ya no quiero vivir yo, Señor, quiero que tú vivas en mí. Te pido que entres en mi corazón, en mi mente, en mi alma, en mi espíritu, Señor, y que me permitas ver las promesas del Padre, las promesas que en su poder, en su omnipotencia, Él tiene para mi vida, para mi familia y para todas las cosas que yo hago día tras día. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.